Pues yo entré en la comisión en el año 76. Era infantil. Y la verdad que entré por mediación de mi hermana y mi cuñado, que eran ya falleros de esta falla. Y nos convencieron, éramos pequeños, al final vinimos por ellos. Pero sí, desde el año 76, que era Alicia, era la falla mayor infantil. En la directiva empecé con José Candela como directivo en el año 94, fui delegado de Juventud y al año siguiente ya fui al año siguiente fui vicepresidente y desde entonces soy vicepresidente en la falla. Más o menos 28 años llevo. Pues antiguamente se hacían replegas por la calle, visitas a las fallas del sector. Recuerdo algunas tardes de ir toda la comisión vestida de falleros. Las mascletas, que bueno, hace poco las hemos dejado más que nada por el tema de permisos, porque en esta demarcación es muy complicado. Y las despertadas. La falla ha cambiado conforme ha evolucionado la vida. Yo creo que en aquel entonces era como tenía que ser y ahora es como la tenemos impuesto en el mundo. Hay gente que le gustará más como era antes, tenía sus cosas muy bonitas, ahora también. Yo creo que la evolución no es mala y eso. Las despertadas desaparecieron más que nada porque cuando teníamos la clandestina terminábamos muy tarde, la verdad. No había tantos permisos de que tenías que irte a las 4 de la mañana como ahora. Terminaba la clandestina a las 7, la gente se quedaba aquí hasta las 8 para repartir los petardos. Y la mayoría de gente que estaba dentro de la clandestina pues no venía a las despertadas. Y poco a poco fue viniendo cada vez menos gente y hubo un momento que lo tuvimos que dejar. Y ahora también por el tema de que tienes que tener permiso para tirar petardos. Y me parece que es un acto que se debería volver a hacer, porque hoy en día, yéndote a casa a las 4, es muy fácil venir a la despertar. Y las mascletas igual, pero nosotros sí que tiraríamos mascletas ahora, pero es que no tenemos ningún sitio físico para poder tirarla. Hacemos la conjunta del sector y no tenemos otra cosa. Pues ser fallero de la falla Malvarrosa siempre me ha llenado. Desde joven te llena mucho la vida, tienes una familia muy grande, porque ya no solo tu familia particular, sino que dentro de la falla todo el mundo es familia, sobre todo esta falla. A lo mejor en otras comisiones hay muchos grupos distintos, pero aquí, cuando llegas aquí, notas que hablas con uno, hablas con otro, y la verdad es que te lo pasas muy bien. Ni es un bar que te vas a ir a ver con unos amigos siempre y no deja de ser un bar, sino que aquí haces actos. Hay gente que le gusta trabajar para pasárselo bien, hay gente que le gusta beber para pasárselo bien, pero aquí tienes un conjunto que puedes estar con unos, con otros, y más que nada es por eso, porque es una gran familia. Te puedo contar muchas. Aquí conocí a mi mujer cuando era joven. Una de las anécdotas que siempre contamos, y también cuenta ella, pues que cuando ella era fallera mayor, pues en un pasacalle iba sola, porque Gaspar estaba por aquí, por allá, a lo mejor incluso estaba en algún comercio, o estaba hablando con alguien, iba algún rato sola, y nos conocíamos de los amigos de aquí del fútbol, y me puse al lado de ella y dice, venga, soy tu presidente, y me puse por un pasacalle y estuve pues media hora con ella. Y bueno, pues a lo mejor ahí empezó una pequeña amistad que luego pues, terminó en noviazgo, porque en mayo de ese mismo año empezamos a salir. Y muchas más, tengo muchísimas. Pero una que se me ha quedado siempre fue el año 99, cuando estábamos montando la falla grande. Bueno, cuando pusimos la falla grande iban a subir el muñeco, la cabeza de la chica, y yo creo que el artista fallero sabía que no iba a aguantar, entonces dijo que
que ninguno de sus ayudantes iba a montar esa pieza ahí arriba, en la grúa. Entonces yo dije, vale, pues yo me subo, yo no tengo ningún problema. El problema es que estaba mi mujer y estaba de 8 meses y medio. Y claro, siempre la llevaba a casa y me tuve que esperar a irme a casa y no decirle que iba a subir yo en la grúa. Y al final la llevé a casa, me subí en la grúa, cuando pusimos la cabeza se caía y me tuve que quedar lloviendo ahí arriba 2 horas. Hasta que llegó Manolín, el papelero, el cacagüero, perdón. Y con unas bridas, con unos anclajes, pues la pudimos sujetar ahí unos días. Esa fue una anécdota que no se me olvida todavía. Y muchísimas más. Bueno, antiguamente las noches de fallas eran distintas como ahora. Estabas en el casal, terminabas de cenar porque hacíamos turnos, pues no cabíamos todos, aquí no había ni carpa, ni había barraca, ni había nada. Pues cenábamos, cantaban unos, cantaba mi cuñado, cantaba gente por aquí. Después de cenar, pues tampoco había alcohol para beber, porque ahora sí, ahora tienes alcohol, pero antes no había nada. Pues luego te quedabas aquí a las 2 de la mañana, pues jugando al truc. La gente se quedaba en el casal, la gente joven, a dormir. Pues te quedabas jugando al truc, no me acuerdo que estábamos jugando, no me acuerdo con quién jugaba, sé que el Garba estaba seguro. Y pues había juventud en el suelo, pues, y de la gente de llevar muchos días sin dormir, pues algunos se levantaba y se creía que estaba en el váter y se ponía a mear en la columna, y lo tenías que encauzar para allí. Pero eran anécdotas muy chulas, te reías mucho. Luego hacíamos concursos de no dormir, de estarte 5 días sin dormir, y ibas detrás de la gente a ver si se dormía, o si se iba a casa a ver si se había dormido, llamabas a su madre, ¿dónde está? No, está en el váter, digo, seguro, dice, oh, me ha dicho que está durmiendo, pero me ha dicho que está en el váter. Pues, son cosas de que haces una amistad con mucha gente y que perdura hasta ahora. Y bueno, muchas anécdotas más, pero a otro día. Que la falla sigue siendo como yo la conozco de jovencito, está la misma gente, cambian algunos, pero en realidad siempre es la misma familia. Pues me gustaría que siguiera igual, somos más o menos el mismo grupo de amigos que lleva la falla, incluso ahora con nuestros hijos, que al final son la gente que la tiene que llevar. Nosotros, sí, al final se nos acaba, y no dentro de mucho tiempo. Al final tiene que ser la juventud para que lo coja y que esto perdure, y nada más.